Muy buenas tardes, muy buenos días, allá donde os halláis, porque hay gente cada vez más dispar de todas las partes del mundo y para nosotros es un placer, de verdad, dar cobertura a tanta curiosidad. Estamos aquí para comenzar con una conferencia denominada Descubre al ser humano que hay en ti. Es la previa justo al segundo módulo del Máster Consciencia y Ser, que es el ser humano en el nuevo paradigma de la realidad. Y pues un año más tengo el privilegio de contar con mi gran amiga Helen Tribó, una queridísima amiga, compañera además también, porque bueno, ella es psiquiatra y se dedica a todo lo referente, obvio, a la psique humana. Y Helen, bueno, por explicaros un poquito, aparte de llevar 9 ediciones ya con nosotros, ella es licenciada en psiquiatría, precisamente en medicina. Esta especialidad la hizo en Venezuela y luego más tarde se fue formando en Londres y ha hecho, bueno, pues muchas cuestiones. Podríamos hablar de todo el tema de su psicoterapia relacional y un doctorado en neurociencia. Y ella yo creo que es perfecta para abrir este primer bocadito, ¿no? Este primer estímulo para comenzar el segundo módulo del ser humano en el nuevo paradigma de la realidad. Y no me voy a enrollar más. Para mí es un placer, Helen, tenerte de nuevo. Ha escrito recientemente un libro junto con otras dos compañeras. Si en algún momento también quieres hablar de él, nosotros encantado. Pero vamos a darle marcha a esto que la gente espera y tiene sus horarios también. Así es que bienvenida, amiga, de verdad. Un año más. Muchísimas gracias, Julio, y quisiera tenerte aquí para abrazarte, como hemos hablado. Yo soy de esas que quiero volver al presencial, o sea, necesito el contacto humano y por eso justamente este módulo se llama el ser humano, es volver a conectar con nosotros. Cuando estamos en presencia el uno del otro, cómo nos sincronizamos nuestra actividad mental con la actividad mental del otro, o sea, se ven en distintos técnicas, y una de ellas la magnetoencefalografía, como mis ondas cerebrales se pueden sincronizar en este caso con Julio, si estaría con Julio, y con todos vosotros en esta conferencia. Si estuviéramos presencialmente, se conectaran no solamente nuestras ondas cerebrales, sino también las ondas del corazón, pero se ha visto que online también funciona la conexión cerebral. Así que bueno, vamos a dar gracias a la tecnología que nos permite estar en estos casos pues juntos y estando en todas partes del mundo, como veo que dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, así que bienvenidos. Como vamos a hablar de lo que es el ser humano, quisiera citar aquí a varios referentes en lo que es el ser humano como tal. Tenemos a nuestro primer personaje más importante de todos, Wilfred Bion. Wilfred Bion era psiquiatra, él se formó en Inglaterra, pero él nació en India, en Mathura, una ciudad llena de colores, una ciudad llena de creatividad, y a los 8 años lo mandan en un internado para Inglaterra. Él describe que su etapa más bonita de su vida fue aquellos 8 años que tuvo en India. Pero una vez de que estuvo en el internado, él sintió que se fue apagando poco a poco porque solamente tenía que cumplir las expectativas que le pedía el mundo. Sin embargo, se destacó en todos sus estudios, fue héroe de guerra, hizo medicina en Oxford, medicina después en UCL, hizo historia en Oxford y después se interesó en lo que era la parte del psicoanálisis. El psicoanálisis en esa época era una ciencia oscura. La gente no sabía muy bien de qué iba. Freud estaba luchando para que esto se entrara dentro del mundo científico porque se categorizaba casi que esotérico, pero él se metió de una forma muy profunda y terminó siendo uno de los presidentes de la Sociedad Psicoanalítica. Él fue alumno y seguidor de Melanie Klein. Melanie Klein vino en conjunto con Anna Freud. Acuérdense de la época, Freud está en el 1900, él destaca que las pulsiones principales que motivan al ser humano son las pulsiones
de la sexualidad o las pulsiones de la agresividad. Y Melanie Klein, como alumna de Freud, dice, yo creo que no solamente hay dos pulsiones, de la sexualidad y la agresividad. Veo que también en niños hay otro tipo de pulsión que nos mueve y es la pulsión de la curiosidad, del amor por el saber. Y ella le puso el nombre de pulsión epistemofílica. Y Bion fue justamente alumno de Melanie Klein. Entonces, Bion, al estudiar de Melanie, dice, esto me encanta esto de la pulsión de la curiosidad, de la pulsión epistemofílica, que significa el amor por el saber, no solamente es curiosidad. Y entonces él quería medirlo matemáticamente. Y él le pone la K, y la K viene K de knowledge. Y él decía que la K podía alimentarse y pasar a K positiva o más bien tener pues perjuicios y desalimentarse, desnutrirse y pasar a una K negativa. Entonces él decía que la K no solamente es ese amor por el saber, esa curiosidad, sino también que es la habilidad para tolerar lo no conocido, o sea, la incertidumbre. Poder estar el día de hoy y no tener planificado los 3 años siguientes, sino estar con calma de saber de que las cosas van a salir bien. Y eso en un mundo como el día de hoy es sumamente difícil. Además, porque como todo está tan cambiante, hay algo, una de las cosas principalmente que vienen los pacientes pues, a consulta es por ese grado de incertidumbre tan alto, tanto a nivel familiar como a nivel laboral, como a nivel personal, como a nivel del mundo. Entonces, la K, bien decía que no se podía aprender, no era una acumulación de conceptos, no es que hay un libro de la K y me voy a estudiar la K, sino que es una forma de aprender, de vivir la vida. Y eso lo vamos a desarrollar aquí en la presentación. Él decía que era una fuerza dinámica adentro que busca el conocimiento mediante la experiencia. Entonces tenemos aquí la K, él habla también de la L, de love, y entonces la K más es lo que permite tolerar la incertidumbre. Aunque dé miedo, puedo moverme en esas aguas de incertidumbre. Mientras que una K negativa no solamente es ignorancia, sino que también es una negación activa del saber, o sea, no quiero enterarme. Y dos fuerzas principalmente que hacen que esa K sea más negativa es cuando tenemos envidia nosotros con esa ganas de destruir lo que está haciendo al otro. Ojo, y es natural que todos sintamos envidia, pero ¿en qué proporción lo podemos sentir? ¿Vale? Y cómo lo manejamos. Al igual que el miedo, es completamente normal que todos sintamos miedo, pero ¿en qué proporción? Cuando el miedo es sumamente grande, llega a constituirse como pudieran ser fenómenos, episodios psicóticos, donde uno le tiene miedo a que te destruyan y vienen estos síntomas más paranoides. Él describía también que había otra letra que la pone como H de hate, que es un odio a la realidad, al conocimiento, a la vida, pero ahí ya estamos hablando ya de personas más del perfil psicopático. Lo principal que nos encontramos pues, en esta vida son personas más que están en K positiva y K negativa. Y no es que estamos estáticos en una K positiva o K negativa, es un flujo que vamos pasando una época de nuestras vidas en K positivo, un flujo que vamos pasando en K negativo. Entonces, la gran pregunta que tiene todo ser humano, ¿quién soy? Resulta que el desarrollo de nuestra psique desde que nacemos es relacional. Necesitamos la mirada del otro, necesitamos conectarnos con otros cerebros, como cuando comenzamos esta conferencia diciendo la necesidad de la conexión con el otro. Eso es algo primitivo de nuestro cerebro desde pequeños. Entonces se va desarrollando desde que nacemos y ya tenemos esas neuronas en conexión con nuestros padres, principalmente con la diada, con la madre, pero después se desarrolla pues, en nuestro núcleo familiar y después posteriormente en el colegio, posteriormente laboral y con toda la parte pues, social. Entonces es importantísimo que aquí quede clarísimo que la búsqueda de quién soy yo es mirando afuera con la conexión con el otro y lo que nos devuelve el otro y también mirando adentro, que esto nos lo va a decir el siguiente ponente que vamos a tener aquí acompañado con nosotros
que se llama Winnicott. Entonces, Bion hablaba de que la K es un motor para buscar soluciones creativas, ya que en el proceso creativo se desmantela la teoría, o sea, se deshacen todo lo que nosotros creíamos como verdad, se destruye, se genera una sensación de caos, de catástrofe, pero si toleramos esa sensación de caos, de que todo está desmantelado, podemos llegar a una solución nueva, se crea una solución nueva. Y ahí entramos en la verdadera vitalidad de la vida, poder crear. Y el mayor exponente que les hablabas de lo que sería la creatividad es nuestro querido Donald Winnicott. Donald Winnicott fue un pediatra, también en Inglaterra, trabajó en pediatría durante 40 años y también fue un enamorado del psicoanálisis. Entonces, él observaba lo que era la diada materno-bebé, la madre con el bebé, no veía al bebé solo, decía, el bebé no puede existir si no tiene una madre y desarrolló distintos conceptos como la madre suficientemente buena, la capacidad de contención, pero lo que nos requiere aquí es uno de sus libros que se llama Realidad y Juego. Entonces, hablando de su vida personal, Winnicott tiene una madre con depresión. Él desde pequeño veía que su madre estaba desconectada de la vida, que ella cumplía con las tareas, tenía que llevarlo esto, pero estaba como desconectada, estaba como ausente. Entonces él intentaba rescatarla. Él hacía actos, le cantaba, distintas cosas para poderla hacer reaccionar y traerla de nuevo a la vida y poder conectar, sincronizarse con ella. Entonces él tiene una frase que le decía, no estar muerto no es suficiente para poder estar vivo. ¿Y qué es lo que hace que valga la pena vivir? Y por esa pregunta fue donde llegó a lo que sería la creatividad y juego. Entonces, en su vida académica, como contaba los autores previos, Freud se enfocaba en lo que era la pulsión de vida, la pulsión de muerte, la sexualidad y los conflictos y el inconsciente reprimido. Mientras Melanie Klein se enfocaba en lo que era la culpa, la envidia, las relaciones tempranas con los objetos. O sea, todo era el sufrimiento del paciente y los distintos conflictos. Winnicott, al revés. Winnicott dijo, yo me quiero enfocar en el potencial creativo del paciente, en ver si se detuvo el hito del juego y cómo fomentarle que pueda volver a jugar y en volver a conectar con sí mismo y la capacidad de estar vivo. Entonces era otro enfoque del paciente. Entonces, ¿cuál es el paciente que ve Winnicott? El paciente que ve Winnicott es aquella persona que hace su trabajo, cumple en su trabajo, bien o mal, pero cumple en su trabajo, que cumple en su casa, esté casado o no, pero tiene pues una vida, paga sus cuentas, etcétera, etcétera. Pero que en la noche se acuesta, ve un poco de televisión, se duerme y en la mañana siguiente se levanta con la idea en la cabeza de qué es lo que tengo que hacer hoy, cuáles son los requerimientos que tengo que hacer hoy, cuál es la lista de darle check, 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 pero no es alguien que conecta consigo, digo, ¿qué me apasiona yo? ¿Qué quisiera hoy de cero de hacer? Sino es aquella persona de que únicamente cumple con los requisitos que le está pidiendo el mundo, con las necesidades que tiene que cumplir. Y este es el paciente que llega a consulta, aquellos que llegan a los 40, 50, 60 años y que dice, mira, doctora Trebao, lo tengo todo, tengo la carrera, me casé, me divorcié, tengo hijos, tengo dinero, lo perdí, lo volví a hacer, etcétera, etcétera, pero no soy feliz. Lo he hecho todo, pero no soy feliz. Y entonces ahí lo que encontramos es que hay una desconexión de su verdadero ser. Winnicott, aquí él describía de que el verdadero self es aquel con el que nacía el paciente, es aquel que se desarrolla cuando somos bebés y somos niños y tenemos esa capacidad omnipotente de poder crear, pero que creamos un falso self con lo que nos pide el mundo. El mundo nos pide que tengamos que ser de distintas cosas, entonces se va creando, ojo, primero un self adaptado, que está muy bien porque tenemos que adaptarnos al mundo, pero si exageramos esa adaptación al mundo, nos desconectamos de este verdadero self como tal. Y entonces nos quedamos viviendo en lo que se llamaría el falso self.
Entonces, ¿cómo conectar con el verdadero self? Winnicott decía que habían dos formas, a través del desarrollo de la creatividad y a través del desarrollo del juego en la adultez. El juego en la adultez, él lo propone como puede ser el deporte, puede ser la cultura, incluso puede ser la política, pues para algunos, o diversas otras áreas, pero necesitamos volver a jugar. No solamente podemos vivir de trabajar y de cumplir en la casa. Este ítem ahorita se está viendo en los países nórdicos, cuando la Organización Mundial de la Salud hizo un metaanálisis de, yo creo que eran más de 70 investigaciones donde describe cómo la cultura desarrolla lo que es salud mental para la persona y no solamente salud mental, sino que nos ayuda a bajar el colesterol, a bajar el azúcar en la sangre, previene lo que serían nacimientos prematuros. Entonces, ya los países nórdicos no solamente recetaban antes como los médicos que todos nos dicen, no, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer deporte, eso lo hemos escuchado todos, sino que ahora tienen que tener una actividad de cultura en el índice que quieren, lo que deseen, pero una vez a la semana, mínimo una vez a la semana, para poder incorporar esa zona transicional que ahora vamos a mencionar un poquito más tarde. Entonces, ¿cuál es el concepto de creatividad? Si nos vamos al diccionario, vemos que la definición de crear es traer a la existencia. Entonces, para Winnicott, la creatividad es el hacer que surge del ser. Entonces, para poder ser primero, tenemos que estar conectados con nuestro verdadero ser. Si solamente estamos dentro del falso self, dentro de la adaptividad que tenemos al mundo, no podemos crear. Entonces, si podemos conectar otra vez con nuestro verdadero self, manteniendo la adaptación al mundo, allí es cuando podemos crear y crear algo eficiente, no solo para mí, sino para el mundo y los demás. O sea, para ser creativa, en realidad que una persona tiene que sentir que existe, no puede estar muerto en vida, como lo que veía él en su madre. Y no solamente como su existencia como tal, sino como un base de su obrar, que había que hacer cosas. Y esto no quiere decir que te tienes que convertir en unos artistas, sino en poder estar en la vida conectado, en sincronía, de nuevo. La vida solo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo. Eso era una de sus frases principales. Entonces, ¿cuándo surge la creatividad? La creatividad solo surge cuando existen espacios de calma. No es que hay que aburrirnos, que todo el tiempo escuchamos, hay que aburrirnos, hay que aburrirnos, hay que aburrirnos. Sí, hay que aburrirnos y eso, pero lo que hay que es encontrar realmente espacios de calma y poder conseguir espacios de calma donde no tengamos que hacer listas, sino podamos conectar con nuestro mundo interior, que podemos escucharnos, qué ideas surgen y conectarnos con el mundo exterior es un verdadero privilegio. Con lo rápido que va nuestra vida, estoy seguro que todos los que nos escuchan aquí están diciendo, sí, pero mañana tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si tengo la agenda absolutamente atareada? ¿Cómo hago? Y es literalmente agendarnos bloques de espacio, por lo menos unas 2 horas, donde no haya nada que hacer, donde somos nosotros y yo que me pueda ir a un espacio que a mí me produzca calma. Uno de los espacios principales que produce calma es la naturaleza. Entonces, ir a un parque, otro, porque no es que vamos a estar en calma cuando queremos tener el encefalograma plano, es decir, me voy a poner Netflix porque no quiero pensar. Eso no es calma. Eso es justamente como poder relajarme, pero no hay un espacio de posible surgimiento de creatividad. Un espacio donde nosotros nos podemos quedar con nuestros propios pensamientos y en un espacio que nos pueda inspirar. Había uno del último libro de Nazaret Castellanos que ella habla de un experimento que le pidieron a muchísimos estudiantes poder estar a solas con sus pensamientos y ver qué surgía de allí. Y resulta que no pasaron más de 10 minutos que los estudiantes dijeron, no, no puedo, necesito hacer algo. No estamos preparados para poder estar con nuestros pensamientos. La mayoría de nuestros pensamientos nos generan inquietud y ahí es donde entra también la actividad de la meditación para poder bajar esa sensación de inquietud
y poder conectarme realmente con lo que yo estoy escuchando de mí internamente como ser humano. Aquí vemos que Winnicott decía que la creatividad no es ser artista. Y uno de los ejemplos que podemos ver es en Amy Winehouse, una maravillosa cantante, una talentosísima compositora. Cuando inicia su carrera, ella estaba absolutamente conectada consigo misma, conectada con su público, conectada con sus letras, pero al final de su vida fue tan sobreexigente todo esto que tenía que dar que ella dejó de poder escucharse. Era una máquina de hacer, 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 que lo que generaba era un vacío existencial y comenzó o aumentó pues el uso pues de tóxicos que todos sabemos y que conllevó a su muerte prematura a los 27 años. Pero en los últimos años de su vida se puede ver en sus conciertos cuando ella sigue cantando espectacularmente, nota por nota, pero no está conectada. O sea, su presencia ya no es ella. Entonces, en ese momento ya no está creando. En ese momento ella está reproduciendo algo que le pide el mundo, pero ella perdió esa conectividad. Sea, hay que volver a ese origen, cuando esa cabecita estaba con todas esas ideas y poder hacer muchas cosas, poder conseguir algo que sea por placer, no solamente porque nos pida el mundo. Entonces, Winnicott hablaba de la creatividad y del juego. Entonces, él decía que en el juego, y solo en el juego, pueden tanto el niño como el adulto crear y usar toda su personalidad, porque allí es donde el individuo se muestra como creador. Resulta que es que justamente cuando nacemos, imagínese un bebé nace llorando, llorando y lo que siente es una sensación súper desagradable porque lo que tiene es hambre, pero él todavía no puede registrar que eso es hambre, sino un deseo que necesita satisfacerme. Y en ese momento entra la madre y le ofrece su pecho y le puede dar su pecho y él se satisface, o el biberón, lo que aparezca en ese momento. En su cabeza no dice, ah, que apareció mi madre y apareció el biberón y eso. En su cabeza aparece, he creado lo que yo necesito y esto me produce satisfacción. Entonces, el niño tiene esa capacidad interna para poder crear el mundo. Es una sensación de omnipotencia que ya cuando pasamos a la adultez, pasamos a lo que sería el proceso primario de donde nos sentimos omnipotentes, para pasar al principio realidad, que se le llama fase depresiva, porque realmente es depresivo porque nos damos cuenta que no podemos crear el mundo, sino que hay limitaciones, etcétera, etcétera. Pero independientemente de que tengamos que pasar como adultos a esta fase de principio de realidad, necesitamos como personas poder sentir esa capacidad de crear el mundo para poder ser adultos sanos. ¿Okay? Y para poder crear, para poder jugar, no se necesita ningún talento, es una necesidad universal. Solo necesitamos unos padres que sean capaces de leer nuestras necesidades y permitirnos explorar y crear sin miedo. ¿Cuándo se detiene justamente el juego? El juego se limita si el niño siente que el mundo es inseguro. Si siento que el mundo es inseguro, el niño está pensando, ¿qué está sucediendo? Solo tengo que ver afuera, ¿cómo me tengo que adaptar afuera? ¿Qué está pasando de este lado? Etcétera, etcétera. Entonces el niño desarrolla una hipercapacidad de mirar afuera, pero pierde la capacidad de mirarse adentro. Entonces esto va a crear distintos problemas, no solamente que se detiene el juego, sino va a crear unos tipos de apegos inseguros. También se limita esa parte del juego cuando el mundo es sobreexigente, cuando este falso self, este self adaptado que se tiene que generar de forma natural, se hipertrofia. Y entonces esa hipertrofia hace que nos desconectemos con nuestro verdadero self, con nuestra capacidad creadora de niños y se detuvo esa etapa del juego. Si eso se ha detenido, entonces que en el adulto se manifiestan síntomas. El juego, uniendo esto con Winnicott, permite que aumentemos nuestra K. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos que tolerar unas incertidumbres que pueden traer consecuencias fatalistas, ¿no? Porque en el juego podemos jugar con diversas hipótesis, sin miedo a equivocarnos, no hay errores, entonces mientras más juguemos, más aumentamos también nuestra K.
Entonces, Winnicott decía que necesitamos encontrar una zona transicional entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Y esa zona transicional es donde el niño se genera el juego, es decir, el niño está jugando con estos palos con una cabeza de caballo. Por un lado sabe que es un palo con una cabeza de caballo, pero por el otro lado siente que es un caballo de verdad, y está jugando pues con su amiguito. En los adultos, ya cuando vamos al cine, por ejemplo, o vemos una obra de teatro y nos emocionamos, sabemos que son actores, pero también somos capaces de sumergirnos en ese juego y sentir realmente lo que nos están expresando esos actores, tanto en el teatro pues como en el cine. Entonces, este proceso primario es lo que hablábamos antes de las etapas. La etapa omnipotente, de creación omnipotente del niño, es en esta etapa donde es un espacio seguro para crear, donde no hay un tiempo cronológico, donde una misma persona puede ser distintas personas a la vez y donde rige el principio del placer. Entonces, aquí no hay ningún tipo de miedo, puedo probar lo que sea y al final yo soy el creador del mundo. O sea, estoy fenomenal. Cuando pasamos al proceso secundario, que es el proceso de la etapa de pensamiento de adulto, ahí es cuando entra el principio de realidad, cuando vemos que el tiempo sí es cronológico y cuando sí entramos con toda la parte de los miedos y las limitaciones. Una misma persona no puede ser múltiples personas. En el adulto únicamente podemos entrar en estos espacios de proceso primario en dos etapas, cuando estamos soñando o cuando estamos creando. ¿Vale? Entonces esto es importante. Necesitamos volver a acceder a ese proceso primario, es mediante nuestros sueños y mediante la capacidad del juego, de la creación. Winnicott también hablaba de lo que sería la apercepción. Para poder crear necesitamos ver todas las cosas de una forma nueva. Todo lo contrario a percepción. Me acuerdo mi hija pequeña, cuando era chiquitina, le llamaba a la pelota luna, ¿no? Porque ella hacía la analogía de que veía la luna arriba y era la luna abajo. Y puedo jugar con la luna. Y a mí casi que no quería corregirla para que no impedirle pues ese desarrollo. Eventualmente pues el mundo, etcétera, la corrige y sabe diferenciar lo que es pelota y lo que es la luna. Pero es esa idea, es volver a ver todo nuevo. O sea, ya con el aprendizaje que hemos tenido, vemos un árbol, sabemos que esto es un árbol, sabemos que esto es un tronco, pero ¿qué pasa si no supiéramos eso? ¿Qué significa un árbol para nosotros? ¿Qué nos da un árbol? ¿Cómo está conectado con la naturaleza? Y es volver a hacerse esas preguntas desde otra perspectiva. Y de nuevo, poder tener ese tiempo y ese tiempo en calma para podernos hacer preguntas y no tomar todo por sentado es un verdadero privilegio y eso es lo que deberíamos estar buscando en este tiempo. Entonces, Winnicott hablaba de que había dos tipos de personalidades, cuando vives reactivamente o vives creativamente. Cuando vives reactivamente son esas personalidades complacientes, de que hacen de nuevo la lista de lo que pide el mundo, esto lo dice, etcétera, etcétera. No hay una actividad motivada que predomine, el impulso está como adormecido. Si tú le retiras los estímulos, él decía que este individuo no vivirá. Entonces vive como un estado de eterna sumisión. Yo estoy aquí para hacer lo que el entorno necesita de mí. No, no se me ocurre nada para decir si no me dicen qué es lo que tiene que hacer. Entonces, las expectativas de esta realidad es que todos pasamos por esta etapa de vivir reactivamente. Y no es una etapa a lo largo de toda nuestra vida. No, no podemos irnos aquí a decir, vale, todos vamos a vivir creativamente cuando todos tenemos que pagar facturas, cuando todos tenemos familias en distintos sentidos, o hijos, o tíos, o hermanos, o alguien que se enferma, etcétera, etcétera. Pero la idea es cómo podemos aumentar más esa actividad motivada, esa actividad creativa por encima de la reactiva. Entonces es en ese balance donde estamos trabajando. Incluso en los trabajos más rutinarios podemos desarrollar esa imaginación. Y bueno, esta última frase de Winnicott que me encantaba que decía, oh Dios, haz que esté vivo cuando muera. Y de aquí volvemos a nuestro querido Bion, nuestro primer autor, donde hablábamos de la K, ¿verdad?
Pero él ya cuando llega a ser el presidente de la Sociedad Psicoanalítica y escribe varios libros sobre la K, etcétera, etcétera, sigue buscando. Dice, es que tiene que haber algo más, no solamente la acumulación de conocimientos en todo sentido, la creatividad, tiene que haber algo más. Y es cuando empieza a asomarse por todo lo que es Oriente. Y empieza a ver qué es lo que están haciendo aquí, qué están estudiando estas filosofías orientales, qué significa, y se va para allá y se va a estudiar todo eso. Y en la sociedad psicoanalítica ya le empiezan a categorizar como de esotérico. Y de allí, como ya lo rechazan de Londres, él se muda a Los Ángeles, California. Y es en Los Ángeles donde él desarrolla su nueva teoría, la teoría de la O, y la O de oneness. Teníamos la K de knowledge y ahora tenemos la O de oneness. Para poder llegar a la K de a la O de oneness tenemos que pasar por la K de knowledge. Tenemos que tener una K muy elevada, especialmente para capacidad de tolerar la incertidumbre, ya que él decía que era muy difícil tener esos espacios de oneness porque te desprendes de la realidad, te desconectas de aquí, esos espacios místicos de lo que se habla también específicamente en este máster. Este máster nos da una K elevada para acercarnos a esta O, que es la que estamos buscando con esa unicidad con el mundo. Él decía que ya no iba a haber un lenguaje, que la comunicación iba a ser transpersonal, porque el lenguaje limitaba y torsiona la verdad. Entonces, de nuevo, como Bion, como Winnicott, él decía que teníamos que volver a la apercepción. O sea, todo lo que hemos aprendido, tenemos que empezar a preguntarnos otra vez de nuevo. Y no para cuestionar, no para tirar en mano todo lo que nos hemos aprendido. O sea, lo que hemos aprendido nos ayuda a adaptarnos a este mundo y es necesario, sin duda es necesario. Pero tener un espacio para preguntarnos, ¿y si fuera esto? ¿Y si o desde cero, ¿qué es esto? Entonces, él invitaba a ir a esa apercepción y él decía que la materialidad corporal es un engaño de creernos seres individuales. Él apostaba porque éramos todos unidos. Y aquí traigo de nuevo a lo que sería la sincronicidad entre cerebros. Si nosotros nos vamos a lo que sería el colapso del electrón, a toda esta metafísica del primer bloque de este máster con la parte de la ciencia, podemos hablar aquí casi que esas ondas cerebrales hacen que nosotros en realidad estemos unidos con las demás personas. Ahora nosotros estamos unidos, mientras vosotros me escuchan, yo estoy también unidas a cada uno de vosotros y estamos intercambiando este espacio. No estamos separados en estos momentos. Él decía que esto era una teoría de transformación y sí, el observador puede desistir de todo el tiempo de lo que nos han enseñado, ¿no? De buscar la razón y poder suspender eso y suspender la memoria, es cuando realmente puede ocurrir una evolución y poder pasar de la K a la O. Y uno de los espacios donde más puede evolucionar esta K a la O es de nuevo en la meditación, que es donde nos permite apercibir la información del universo. Él habla, como comenté antes, que estos momentos son turbulentos porque se pierde la narrativa del anclaje del día a día. Por eso es tan importante estar bien anclados aquí, podernos conectar con allá para poder volver. Porque si nos desconectamos por completo, entonces allí sí vamos a tener un segundo problema que puede tener muchas repercusiones en las personas alrededor nuestro. Entonces, en los últimos años de Bion, estuvo en Los Ángeles, fue muy fructífero con esta teoría de la O, de Oneness, da sus conferencias especialmente en Brasil y en Argentina que se interesan un montón por él. Se enferma de cáncer y decide regresar a la India, pero primero pasa por Oxford, que fue donde él estudió historia, y muere a los 81 años. Y bueno, no sabemos si regresó a la India de alguna forma, pero yo creo que sí. Entonces, hasta aquí toda la teoría. Vosotros me preguntaráis, ¿cómo pasamos a la práctica? ¿Cómo hacemos para aumentar nuestra K? Y ya digo que si están todos esta noche aquí, esta tarde o esta mañana aquí, es que ya su K está en el polo positivo porque desean nutrirse. Y desean nutrirse
de nuevos conceptos, no solamente de los únicos que están estudiando pues para ser más eficientes en su trabajo, sino de nuevos conceptos. Eh, para ello necesitamos no solamente intelecto o distintos espacios para conocer, sino acercarnos a personas que estimulen nuestra acá. Es decir, no en el grupo de que todo el tiempo estén criticando, 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 porque eso más bien lleva a nuestra acá a un polo negativo, sino más bien en gente que tenga ideas y esto y yo te ayudo, etcétera, etcétera, y nos pasemos a un polo positivo. Necesitamos también un ambiente facilitador, que ya hablaremos de Montessori, vamos a hablar también del Ikigai y de la neuroplasticidad. Entonces, María Montessori fue una profesora, fue una educadora en Italia, que durante la guerra le mandan a trabajar con niños con discapacidad. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo voy a poder enseñar a estos niños con discapacidad? Y ella diseña un método basado en los principios de belleza y orden que generen seguridad al niño. Todo se lo pone a un nivel que le lleguen y ella le fomenta la autonomía al niño para poder hacer todas las cosas. Todo desde un mundo de seguridad y lo hace en forma exploratoria. Ella está como facilitadora, pero no está enseñando qué es lo que tiene que haber. Entonces ella decía que dentro de estos ambientes, y esto lo llevo para que saquen ideas para tenerlas dentro de nuestro ambiente, necesitamos belleza, orden, necesitamos música, necesitamos plantas y necesitamos pues muchos libros. Todo eso va a aumentar dentro de nosotros esta acá. Aquí como vemos, justamente la parte de las plantas, el juego, la música. Y de aquí nos pasamos a lo que sería el propósito de vida. Ikigai significa Iki, vida, y Gai, propósito. Esto es un concepto que se genera en Okinawa. Es una isla al sur de Japón, donde unos investigadores de National Geographic, Dan Butner, fueron investigando lo que se llama las zonas azules. Las zonas azules son las zonas donde existen más centenarios en el mundo con una mejor calidad de vida. Uno de ellos, por ejemplo, es Cerdeña. Pero el número uno de estos lugares azules es Okinawa. Y entonces fueron hasta Okinawa a ver qué es lo que hacían pues todos estos centenarios y que tenían tan buena calidad de vida. Y bueno, evidentemente vieron que tenían, todos hacían pues su ejercicio regular, tenían buenas relaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera. Comían muy bien, sano. Pero una de las cosas que le decían es que yo tengo mi Ikigai. Tengo mi Ikigai. Y les decían, pero ¿qué es el Ikigai? El Ikigai es un concepto de ¿para qué estoy yo aquí en esta vida? ¿Para qué estoy el día aquí? Hoy, porque el Ikigai puede variar a lo largo de nuestra vida. Entonces, eh, allí no existe lo que se llama la jubilación. Eso de que voy a vivir cuando me jubile, cuando ya tenga mucho dinero y voy a vivir, no. O sea, es su profesión, lo que hacen en su vida, su ocupación es parte de su propósito de vida. Entonces, ellos estuvieron diciendo, oye, ¿y cómo nos podemos llevar esto a Occidente? Y lo trasladan en 4 preguntas importantísimas para ver cuáles son las que nosotros podríamos responder. Entonces, la primera que ellos preguntan es, y esto es para que lo escuchen en su cabeza y vean qué respuestas van teniendo. ¿Qué es lo que más amas en tu día a día y que pudieras hacer todos los días sin aburrirte? 2, ¿qué habilidades tienes naturalmente? 3, ¿por qué es lo que te podría pagar el mundo? Alguien te podría contratar por tus servicios. ¿Por qué es? 4, ¿qué puedes aportar a tu comunidad? ¿Cuál es tu vena social? ¿Qué te mueve a ti? Entonces él decía que estos 4 tienen que estar unidos para que puedan hacer tu Ikigai. Porque, por ejemplo, si tú haces lo que amas, lo que necesita el mundo y lo que te pueden pagar, pero no eres bueno, eventualmente te echarán del trabajo. Si haces lo que eres bueno, lo que amas, lo que necesita el mundo, pero no te pueden pagar, pues duramos 2, 3 años de voluntariado, filantropía, pero ya el mundo necesita que pagues tus facturas. Si hacemos lo que te pueden pagar, lo que eres bueno, lo que amas, pero no lo que necesita el mundo, nada, al final se crea un vacío.
te crea una sensación de acumulación, pero no estoy dando a esta vida. Y si eres bueno en lo que haces, lo que necesita el mundo y lo que te pueden pagar, pero no es lo que amas, llega un momento que odiarás ir a tu trabajo. Entonces, él hablaba también de 10 leyes del Ikigai. La primera era mantente activo siempre, incluso aunque seas mayor. Y esto no quiere decir que tengamos una actividad frenética, todo lo contrario. O sea, los japoneses hablan del kaizen, dar un pasito pequeño, pero todos los días un primer pasito y un siguiente, y un siguiente, y un siguiente. Pero eso siempre, mantente activo, tanto intelectualmente como corporalmente. De nuevo, tómatelo con calma. Es decir, no es la catástrofe del mundo lo que pueda suceder, sino esto es lo que tengo aquí el día de hoy, cómo lo voy a manejar. No comas hasta llenarte. Ellos hablan de comer hasta más o menos un 80% de lo que cabe en nuestro estómago, como saciarte hasta el 80%, no hasta que ya no me quepa más. Rodéate de buenos amigos. Al final, la K de las personas con que nos rodeamos es lo que nos... Me haces un favor, ya voy a poner eso. Me ayudas a echar el agua. Ajá, seguimos. Ponte en forma para tu cumpleaños. Ellos, en vez de nosotros que no queremos cumplir más años y casi que mentimos sobre nuestra edad, para ellos todo lo contrario. Cuando llegan a 100 años, el gobierno de Japón les da un diploma de que han cumplido 100 años. Sonríe. Resulta que hay investigaciones donde hablan de que la sonrisa, la movilidad de los músculos de la sonrisa aumenta la neuroplasticidad de nuestro cerebro y secretan mucho más serotonina y dopamina. Entonces, sonreír directamente actúa en nuestro cerebro. Reconecta con la naturaleza. Las aseguradoras en Japón saben tanto esto que les conviene más buscar a todas sus personas mayores, llevárselas una vez al mes a lo que se llaman baños de bosque, llevárselos al bosque para que conecte con la naturaleza y regresan. Y resulta que estas personas se enferman menos. Dar las gracias, el agradecimiento en base. Y esto yo creo que el máster aquí es una de sus entes fundamental, ser agradecido. Vivir el momento, el Ichigo Ichie, ellos decían de que no existe un momento que se repita. Podemos tomar nosotros té todos los días, pero ningún momento es igual. La ceremonia del té para ellos es algo riguroso, con todo su tiempo, pero no se repite de forma igual al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Entonces, que se viva el momento con Ichigo Ichie. Y 10, sigue tu Ikigai, conoce tu Ikigai. ¿Cuál fue tu Ikigai en la adolescencia? ¿Cuál fue tu Ikigai en la adultez joven? ¿Cuál es tu Ikigai en tu adultez mayor? Vamos a buscarla. Y aquí terminamos con nuestro último autor. Nuestro último autor nos basamos en la parte de la neuroplasticidad. Aquí nos metemos en el mundo de la neurociencia, del cerebro. Y tenemos aquí al quiropráctico norteamericano Joe Dispenza. Joe Dispenza sufrió un accidente, él estaba en una bicicleta en California y tuvo un accidente con un camión, hizo un daño en su médula espinal bastante importante que requería neurocirugía para volver a caminar. Él se negó a que lo operaran y él decidió, mediante su trabajo, porque él ya venía trabajando en sus visualizaciones, y en poder trabajar con su propio cuerpo para generar esa neuroplasticidad, tanto de las dendritas como los axones, para poder volver a crear. Y él lo hizo, estuvo varias semanas en el hospital y eventualmente salió y caminando del hospital. Desde entonces, él se dedica a formar, a dar muchísimas conferencias para poder utilizar nuestra mente, para poder crear no solamente afuera, sino dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Pues Eric Kandel fue premio Nobel de Medicina y él decía que las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Y aquí vemos que tenemos dos neuronas. La cabeza de la neurona es donde está ese puntito azul que se dice el núcleo, ese es el cuerpo neuronal y que tiene como ramas, ¿okay? Como si fuera un árbol. De hecho, Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina aquí en España,
fue quien describió estas neuronas por separado y las describía como unos árboles con sus ramas y con sus raíces, incluso como mariposas que aletean sus alas. Entonces, estas ramas de arriba se llaman dendritas y esta línea, esta raíz, se llama axón. Y cuando nosotros estamos pensando y estamos uniendo emoción a todo esto, esas dendritas con esos axones se unen, se acercan y dentro del núcleo se van generando proteínas tac, 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 que van saliendo por esos botones sinápticos y se generan puentes y se unen. Entonces se generan nuevas conexiones neuronales. Esto antes era impensable porque se pensaba que solamente la neuroplasticidad funcionaba en niños, pero que ya después en la adolescencia viene lo que se llama una poda neuronal, pero en la adultez ya nos quedamos con el cerebro como está. Es decir, que sí, hubo un problema en la infancia o la adolescencia, no lo podemos arreglar porque ya no existe más neuroplasticidad. Y se ha comprobado que no es así. En la adultez también tenemos la capacidad de neuroplasticidad. Por eso es tan importante este concepto. De hecho, este concepto es tan importante que incluso en comunidades nativas, como puede ser en Norteamérica, existía esta historia de los dos lobos. Y era uno de estos caciques que iba pues con su nieta y se fueron por una montaña y la nieta le pregunta a su abuelo, oye abuelo, cuéntame qué es lo que tenemos en la cabeza, cuéntame qué es la verdad del mundo, cuál es la verdad de nuestro mundo interior. Entonces el abuelo le decía, en nuestra cabeza tenemos dos lobos, un lobo que se alimenta de envidia, un lobo que se alimenta de maldad, un lobo que se alimenta de egoísmo y un lobo que se alimenta de calma, un lobo que se alimenta de amor, un lobo que se alimenta de creatividad, un lobo que se alimenta de agradecimiento, de optimismo. Y ellos están todo el día luchando, 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 luchando. Eso es lo que tenemos nosotros dentro de nuestra cabeza. Y la niña inocentemente le pregunta, y abuelo, ¿y quién gana de esos dos lobos? Y él le responde, al que tú alimentes. Es decir, si nosotros alimentamos los pensamientos negativos con una K negativa, esa es la neuroplasticidad que nosotros vamos a generar. Esos son los circuitos que vamos a generar. Si todo el mundo estamos basados en el miedo o en la intolerancia o en la rigidez, eso es lo que se va a constituir. Si por el contrario nosotros alimentamos la flexibilidad, el agradecimiento, el tolerar la incertidumbre, la calma, esos van a ser los circuitos neuronales que se van a pegar. Y para que esto se acelere en ese pegamiento como tal, necesitamos la emoción. La emoción se genera dentro del corazón del cerebro, lo que se llama el sistema límbico. Se ha visto que todos los recuerdos que nosotros más mantenemos en nuestra cabeza son los que están más cargados de emoción. Y los recuerdos están en esta zona en el medio que se llama el hipocampo. Pero todo este sistema límbico está conectado con el resto de las áreas, con las áreas prefrontal, que es el área donde nosotros dirigimos y planificamos nuestra vida, las áreas parietales, que son las áreas más sensoriales, cómo percibimos el mundo, el occipital es donde está la parte más de la visión, la representación visual del mundo, el temporal es donde está más la parte auditiva, cómo escuchamos el mundo. El tallo cerebral es la parte más inconsciente, automática de nuestro cuerpo, que nos lleva a la velocidad de respiración, nos lleva a la temperatura de nuestro cuerpo, nos lleva a el ciclo circadiano para poder dormir, para poder despertarte. Y todo eso, lo que conecta todo eso, es el centro del cerebro, que es el corazón, que es el sistema límbico. Entonces, si nosotros sabemos manejar nuestras emociones y no dejamos que nuestras emociones solo secuestren en un espacio de ira, si nosotros podemos apelar pues por esa alegría, ese optimismo, entonces vamos a favorecer una neuroplasticidad sana para nuestro cerebro. Y de hecho, una de las últimas formas para poder estudiar el cerebro nos enseña los conectomas. Antes existía toda la resonancia magnética funcional, donde nos enseñaba, donde fluía pues, la sangre y nos
ponían zonas que pudieran estar dañadas o no dañadas, ¿no? La resonancia magnética nos dice si hubo un ictus o un derrame cerebral o un traumatismo, etcétera, etcétera, pero eso es más por zonas y nos fijamos más en los núcleos, en qué parte está dañado el cerebro. Aquí vemos que los conectomas lo que enseña son las carreteras de cómo se unen esos distintos núcleos. Y esto es lo más importante. Ahorita la inteligencia no se mide si tenemos un hipocampo más gigante, es decir, esta persona tiene una memoria fantástica. No. Antes se veía eso, el hipocampo. Los taxistas de Inglaterra tenían un hipocampo gigantesco porque se sabían todas las calles de memoria. Los jugadores de ajedrez. Pero ahora la inteligencia se mide la velocidad de procesamiento y cómo unes distintas partes del cerebro para poder generar nuevas soluciones creativas. Y bueno, con esto me encantaría abrir un debate, abrir una sección de preguntas y agradecer a nuestro querido Julio, a nuestra querida Laura. Gracias por el espacio, gracias por esperar estos problemas técnicos llenos de calma y bueno, espero hayan disfrutado la conferencia. Muchas gracias por la charla una vez más, súper interesante. Y si hay alguien que tenga alguna duda, alguna curiosidad, adelante. Paulina y después Margarita, adelante. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, muy interesante la charla, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta desde el punto de vista del propósito. Y algo que he estado conversando con bastante gente, que cuesta conectar un poco de repente con ese propósito, asesorías de bienestar consciente. Y me llega gente que como que lee mucho, está muy actualizada, es consciente, como viene y me dice, em, no logro encontrar mi propósito. Estuve averiguando y encontré un test que se llama geniotipo, hay un libro, de hecho, que te ayuda como a encontrar ese propósito. No sé si tú sabes algo de eso, o si cómo poder orientar un poco a esa búsqueda de encontrar el propósito que siento yo que llega como muy de repente uno se da cuenta. A mí me pasó por cosas del destino que encontré mi propósito en esto del bienestar siendo enfermera, pero fue un camino largo también, y hay gente que le cuesta encontrar su propósito. He conversado hoy con una paciente de más de 60 años y me decía, siento que no tengo propósito en mi vida. No sé si nos puedes orientar un poco al respecto de eso. Pues ese libro que estás citando, después me lo pasas porque quiero buscarlo, no lo conozco, así que me viene fenomenal saber más material, Sí, justamente. O te sea, voy a mandar el link, lo voy a mandar por acá, el link de Roca Project, que es el que hace unas entrevistas, y él ujú. entrevistó a este gallo del genio tipo, que tiene un libro y tiene un máster también de cómo encontrar el propósito. Así que lo voy a mandar por acá para que todos lo tengan. Fenomenal, fenomenal. Yo el que utilizo es el de Frances Millard. Entonces, Frances Millard también se fue justamente para Okinawa, o sea, después de Dan Burner. Dan Burner, el que hablé, es el de National Geographic y él tiene unos capítulos en Netflix que justamente habla de las zonas azules y del Ikigai, etcétera. Pero a mí me gusta es el de Frances Millard, que es el que hace esas 4 preguntas. Y eso yo lo incluyo dentro del trabajo clínico, por ejemplo. O sea, yo como psiquiatra, vienen los pacientes con mucha patología, trabajamos con la patología, pero como mi base de la visión es como Winnicott, es decir, vamos a ver la parte sana y cómo podemos desarrollar el potencial, siempre meto la parte del Ikigai. Y la parte del Ikigai, de forma sencilla, que me ha funcionado en consulta y para poderlo trabajar, son esas 4 preguntas. ¿Qué amas hacer todos los días de tu vida sin aburrirte? Y ahí te van a responder, estar con mis amigos, leer, organizar, y tú lo vas a anotar, distintas cosas. ¿Qué habilidades tienes de forma natural? Te vas a decir, no sé, yo no tengo ninguna habilidad. Bueno, soy buena en escuchar a la gente, soy buena en ayudar. Y entonces ahí basta. Después, ¿qué, ¿por qué servicio te podrían pagar? ¿Qué podrías hacer tú que alguien te pague estos servicios? Y te van a decir otras cositas. Bueno, pues en esto, en esto, en esto.
¿qué puedes aportar tú a tu comunidad? ¿Cuál es tu vena social? ¿Qué te duele a ti? ¿Te duele la naturaleza? ¿Te duele pues la infancia? ¿Te duele las guerras? ¿Qué es lo que a ti te duele? Y entonces ahí te van a decir, y entonces tu labor como persona del bienestar que está en esto es cómo unir esas respuestas. Entonces, lo que haya sucedido aquí en la 1, cómo podemos sacar y reorientarlo para que se una con la 2, con la 3, con la 4, y si vemos que hace falta una, entonces trabajar en esa falta, no consigo cuál es lo de la comunidad, que puedo aportar, ya no lo sé todavía. Entonces, trabajar en esa área que puede aportar, pero así ya por lo menos tenemos un panorama de esas 4 secciones y ver cómo las podemos hilar. Sí, me hace mucho sentido porque, bueno, yo tengo 38 años y yo llevo como un año en esto del bienestar a raíz de que yo estuve muy enferma, vi un cáncer de colon, lo logré superar gracias a Dios, pero si tú me hubieses dicho a mí hace 2 años atrás, Pauli, te vaya a dedicar al bienestar y vaya a encontrar tu propósito en eso, jamás lo hubiese pensado porque comía, tomaba Coca-Cola de desayuno, fumaba, lo hacía pésimo, ¿cachai? Entonces es como, siento que a la vez de ir trabajando en paralelo un poco todo, en paralelo un poco entendiendo el cuerpo, los traumas, entendiendo la mente, comiendo más sano, como que todo se va alineando y te lleva a encontrar tu propósito. Yo creo que ese es como el camino porque lo pienso en mí misma y digo, claro, hace un tiempo atrás jamás hubiese pensado que hubiese sido tan feliz dedicándome a lo que me dedico hoy en día. Así es. Entonces ahí va también el tiempo de cada persona, porque todos tenemos nuestros tiempos y como que esto de la vida te va dando vuelta y te lleva a conectar con esto. Ahora es como confiar plenamente en que lo que viene es para ti, pero cuesta un poco ajustar la ansiedad de las personas. Pero muchas gracias porque me quedó muy claro. Muchas gracias. Ahí dejé el YouTube de Roca Project donde entrevistan al gallo que hace este libro de geniotipo, que me parece súper interesante. Estupendo. Y muchos cariños a Chile. Tengo mucho aprecio. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Estaba Margarita también queriendo hacer una pregunta. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes, Helen. Muchas gracias. Excelente tu conferencia. Mi pregunta es hacia lo siguiente. Yo quiero saber tu punto de vista como psiquiatra en el impacto que tiene la neuroplasticidad y en los conectomas la inteligencia artificial y cómo no satanizarla. Gracias. Y ese punto es interesantísimo y resulta que tengo una hermana psicoanalista que se está dedicando a ello. Cada vez que escribe esos papers, o sea, nosotros mismos estamos aprendiendo de ello porque es algo tan novedoso que va muy acelerado. Dentro de psiquiatría hemos tenido episodios negativos, pero yo soy una optimista, que creo que si lo utilizamos bien, esto más bien va a ser una ayuda para aumentar esa creatividad que tenemos dentro. Pero bueno, voy a comentar los episodios negativos que hemos tenido dentro de la entrevista, dentro de psiquiatría. Cuando personas se aíslan del mundo porque más bien sienten que no tienen esta conexión con el mundo, que han perdido el sentido de vivir, sienten que se pueden conectar de forma más fácil con la inteligencia artificial y dejan de tener esa conexión para el aislamiento. Al generar una conversación entre ellos y solamente la inteligencia artificial, caemos en un espacio casi delirante, porque solamente es verdad lo que yo hablo y lo que me constata la inteligencia artificial. Hasta ahora la inteligencia artificial se ha creado de una forma para ser agradable, para agradarte de lo que tú estés diciendo, no te va a confrontar. Por eso de que la inteligencia artificial va a quitar la figura del terapeuta, eso hasta ahora no va a existir, porque la inteligencia artificial no te va a confrontar, mientras que el terapeuta sí te va a confrontar con aspectos dolorosos, la inteligencia artificial no. Entonces, las personas que sí han tenido un exceso de exposición a la inteligencia artificial, pero de nuevo, aquí yo no diría que es tanto la inteligencia artificial, sino que no han estado conectadas en el mundo, sino que han favorecido el aislamiento, son los que, claro, con la inteligencia artificial aumenta la posibilidad de que exista un delirio y lo que vemos en psiquiatría es que ya han habido ingresos
donde ya la inteligencia artificial, entonces esto es lo que creo, etcétera, etcétera, y bueno, se creen pues un mundo paralelo dentro de lo que será un episodio psicótico como tal. Pero de nuevo, yo de forma personal creo que la inteligencia artificial adecuada, utilizada de forma adecuada, es decir, esto en el tiempo, si yo soy una persona que me conecto al mundo, me conecto al ser humano, de nuevo, este módulo, por supuesto que puedo utilizar la inteligencia artificial como un asistente. Me agiliza todo lo que se tardaría horas, me lo hace rapidísimo y de hecho me da más tiempo para poder estar con la gente que yo quiero. Nadie. Muchas gracias a Helen por la conferencia. Helen, tengo varias preguntas, pero bueno, sé que todas no podrán ser resueltas en una sola sesión. La primera me quedó como un poco, quedé confundida con el tema cuando hablas juego en la adultez. ¿Te refieres literalmente al juego como tal? Porque pues la palabra juego nos lleva a pensar es en los niños, ¿no es cierto? En esa actividad y dialéctica que ellos tienen en torno pues a esa actividad que los lleva a la creatividad. Pero nosotros como adultos y en particular, por ejemplo, personas que somos muy todavía psicorrígidas, aunque tratamos de trabajarlo digamos, ser un poco más dóciles, más moldeables en ese sentido. No sé cómo tomar la palabra juego, si es más bien como desarrollar nuestra capacidad de pronto artística o sobre algo que nos guste. Por ejemplo, pues yo jugar a la pelota, pues no, como adulta no lo hago, no me gusta el deporte como tal. Entonces, ahora si me dices un juego en el que yo me tengo que concentrar y buscar algo para, no sé, responder preguntas o, no sé, un sudoku o cosas así, pues sí. O también, si por ejemplo a mí me gusta pintar, me gustan las plantas y dedicar mi actividad, ese juego, a hacerlo respecto a eso que a mí me llama la atención donde yo creo. ¿Es ese tipo de juego al que tú te refieres? Ese es una pregunta. Te respondo esta directamente a Sí, ti, sí, ok, porque esto último que acabas de decir y de todo lo que me acabas de transmitir, sí, ese es tu juego, Catalina. La ok. parte de la naturaleza y esa creatividad, porque es donde tú realmente te conectas. Winnicott lo que busca no es que te conviertas en un artista de teatro o tal, o que te conviertas en una deportista tal, sino que es lo que a ti te hace sentir viva y te conecta. Y de todo lo que mencionabas ahora, en el momento que hablabas del contacto con la naturaleza de crear, esa es tu Mm, juego. Juego es un espacio seguro en el adulto donde no hay errores, donde no existen errores. Y tú el contacto con la naturaleza estarás creando pues el jardín, arreglando esto o buscando nuevas flores para plantar. Ah, esta no se me dio, pero esta sí, etcétera, etcétera. Voy a meter esta tierra, lo otro, o me voy yo pues de paseo a este campo y veo que esto, eso, que es un espacio seguro donde no hay errores, eso es el juego del adulto, que en ti es este espacio, por lo que me dices, de la naturaleza, pero también pudiera ser en el área cultural, gente que quisiera escribir un libro o quisiera hacer teatro o pintar o irse a las exposiciones o los que quieren hacer deporte, estar en un equipo o no estar en un equipo, sino jugar entre ellos o de forma individual. El juego es un espacio seguro donde nosotros podamos hacer las cosas sin temor a equivocarnos. Ahora bien, si pasamos a lo que sería un juego donde tú deportivo, competitivo, donde está, ahí ya dejamos de jugar en ese sentido, ya ese juego se convierte en nuestra profesión. Entonces ahí mm, ya se pierde esa sensación porque ahí yo lo estoy haciendo pues por los demás. Por eso es bien difícil a veces con los artistas cuando pasamos de la etapa creativa a las expectativas de las giras, etcétera, etcétera, y nos perdemos en ese mundo. Pero que tú puedes encontrar tu espacio con la naturaleza y sentirte que allí puedes jugar y estás en calma y te da un espacio para que te conectes con tu yo interior, ese es tu juego, Catalina. Uno de los tantos que puedes tener.
Gracias, Helen. Bueno, en ese sentido, entonces, la siguiente pregunta es, tú eres psiquiatra, eh, no sé si esta parte compete a ti. Has trabajado con adolescentes. De pronto varios de los compañeros que están acá tenemos hijos. Yo tengo una hija de 16 años. Has hablado del propósito de la vida. Em, yo sé a estas alturas, después digamos, lo que uno ha vivido en la vida, los ciclos que uno ha tenido, que debemos dejar ser libres a los hijos, ¿no es cierto? Para que ellos busquen y encuentren ese propósito en su vida. Sin embargo, a veces, y esto va relacionado con lo que decía la compañera Margarita, la tecnología. Hoy los niños nacen prácticamente con un chip, o sea, un teléfono desde que son bebés. Entonces están constantemente interactuando con la tecnología desde muy temprana edad. Eh, Primero así, después en el colegio, ahora casi que todo es vía internet, pantallas. Entonces están muy desconectados de su realidad. Llega el momento en que tienen que elegir qué es lo que van a hacer en su vida. Y yo sé que todos tenemos ciclos, todos tenemos que pasar una serie de fases y quemarlas y hasta que de pronto llegue el momento en que decimos, estamos ya cansados de esto y viene como ese choque. Pero no sé, yo estoy viendo actualmente pues un poco difícil ese futuro para esos muchachos adolescentes que hoy se enfrentan a una vida en la que hay unos retos tecnológicos impresionantes y eso cómo va a alterar el funcionamiento de su cerebro, su capacidad para crear, porque es que hoy los estamos, básicamente, ellos no piensan, sino que todo es con un teléfono, una operación matemática, cualquiera, una gráfica, cualquier cosa, ya está todo a la mano. Entonces, tenía como esa pregunta, ¿qué orientación, qué me puedes indicar al respecto para de pronto orientar de una manera de la mejor manera que podamos y conozcamos a nuestros hijos? Lo que dices es cierto. O sea, esta generación la va a tener más difícil que nosotros porque tiene muchos más estímulos y estímulos más acelerados. ¿Ok? Si volvemos a la conferencia de hoy, Winnicott decía que vivir reactivamente es vivir a lo que nos pide el mundo. Y cuando tenemos demasiados estímulos, nosotros solamente estamos reaccionando a esos estímulos. ¿Vale? No hay un espacio donde no tengamos estímulos y que podamos nosotros encontrar de nuestro interior para poder generar. Entonces, eso es cierto. Ahora bien, no podemos quitarle por completo la tecnología. ¿Por qué? Porque está en una realidad, es el mundo que les ha tocado vivir y nosotros también nos tenemos que poner al día un poco pues con eso porque el mundo está avanzando muy rápido y hay que aprender a utilizarlo. La clave está en el balance. ¿Cómo podemos agendar, no solamente nosotros, sino dentro de nuestros hijos, literalmente espacios sin tecnología o sin listas que hacer? Porque quizás los adolescentes son tanto la tecnología, pero en nuestra cabeza son todas las listas que tenemos que cumplir. ¿Cómo podemos agendar esos espacios para que ellos puedan escucharse adentro? ¿Cuáles son sus pensamientos y no los pensamientos que le están dando el teléfono? No los pensamientos que le están diciendo las redes, no los pensamientos, etcétera. Porque claro, en esos momentos que su cerebro todavía se está haciendo, es lo que entra edad. Vale, ahorita acabo de ver un comentario, el equilibrio, pues sí, el que escribiste el equilibrio, eso es lo más difícil de conseguir, el equilibrio, ni un extremo ni un otro. Y tanto los adultos, porque no hay nada peor de que, hijo, suelta tú el teléfono, pero no, no, lo mío es trabajo, pero tú, no, las redes sociales, pero es que lo mío es trabajo. No, no, es lo mismo. O sea, yo estoy hiperconectada en el teléfono por trabajo y ellos con su trabajo es pertenecer al mundo. La adolescencia, la etapa que tienen que hacer es cómo pertenezco al mundo, cómo busco mi identidad en el mundo. Entonces, lo que están haciendo es su trabajo. Por Instagram, ¿cómo me pertenezco aquí? Entonces, el primer ejemplo es dándolo nosotros. ¿Cómo puedo yo dejar mi teléfono de lado? ¿Cómo puedo tener yo espacios sin esto? Y para poderles pedir a ellos que tengan también espacios para que ellos se puedan conectar con ellos mismos. Totalmente, sí, porque ese ruido mental todo el tiempo es complicado.
En mi caso, por ejemplo, claro, tú hablas del ejemplo, el ejemplo es el mejor maestro, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos eso hacemos aquí en casa, tratar de buscar espacios de silencio donde Ujú. podamos hacer una introspección, no sé, unos minutos en el día, incluso ella. Mi hija de 16 años lo hace, lo cual yo me siento supremamente orgullosa de que lo haga porque yo veo con otros chicos y ella es un tanto diferente. Entonces, la meditación, ¿qué piensas de la meditación como un espacio para buscar esa, esa interacción con ese silencio y que nuestros hemisferios Fenomenal. cerebrales se sincronicen y Claro, bueno, todo este tema? fenomenal, fenomenal. Ujú. Y para los niños no tienen que decir meditación, siéntate, om, tal, no. No. Pueden hacer meditación caminando, meditación en actividad, o sea, distintos tipos de meditación, la que ellos les ayude. Entonces, según tú me hablas, o sea, me estoy imaginando la naturaleza, un espacio donde puedan tener un parque, algo accesible, que sea continuo y que te pueda ver a ti, tú sin teléfono, tú rodeándote de tu naturaleza y tus pensamientos y que ella también pueda estar haciéndolo, pero fuera del espacio de casa donde no hay tareas, porque es que tú no puedes decir, mira, ponte a meditar y yo voy a lavar los platos, a doblar la ropa, a tal, a tal, a tal, porque no está, sino que realmente ella te vea que tú también te tomas tus espacios y salen de la casa, salen del lugar del hiperestímulo, que es el teléfono, es el trabajo y es la casa, para poder tener esos espacios todos los días. Si puede ser todos los días, un regalo de 15 minutos todos los días, eso es fenomenal. Los grandes meditadores decían que para ver cambios estructurales a nivel de nuestra corteza prefrontal, nuestro sistema límbico, se necesita media hora diaria durante al menos 3 meses. Eso para ver cambios anatómicos, pero por lo menos cambios funcionales ya los podemos ver mínimo pues con 15 minutos de meditación al día y eso sería fantástico si eso lo podemos conseguir. Ojalá eso se pudiera hacer en los colegios, empezar a estimular todas esas Sí. actividades, esas prácticas que son fundamentales para el ser y no para Sí, el estar. Gracias, Helen. con gusto, Catalina. Muchas gracias, Catalina, y gracias, Helen. No sé si hay alguna pregunta más o si ya ha llegado el momento de cerrar. Por aquí veo un comentario de Paulina. Hice la meditación todos los días de distintas formas, junto con pensar positivo y agradecer todos los días. Agradecer, agradecer, ya te pone en otro estado mental. Y veo dos manitas más levantadas, Anís Ballina y Raquel Sánchez. Anís, si quieres empezar. Hola, hola, muchas gracias, Helen. Muy, muy linda tu conferencia, muy interesante. Y bueno, Y yo te quería preguntar, ¿qué pasa en las escuelas? La competencia ha sido un patrón constante. ¿Qué pasa con el juego y la competencia? Porque yo durante toda la primaria estuve en una escuela Montessori y para mí llegar a la secundaria a esta parte de competencia fue un shock muy importante y ahí como que se frenó mucho mi parte creativa, mi parte de juego. ¿Qué pasa sí. con esto de la competencia? Ese es un tema real, es un tema que está encima de los currículums, porque y especialmente en Estados Unidos es algo feroz. Los adolescentes se enferman, la cantidad de gente que va a consulta para pedir tiempo extra para los exámenes, para poder tal, por la ansiedad que tienen para presentarlo, eso es absolutamente enfermizo. Entonces ese sistema se tiene que cambiar. Ahora bien, todavía estamos tenemos que entrar en la máxima universidad de esto y para poder necesito las notas cuantitativamente, más todas las actividades extracurriculares que tengo que hacer con el CV, todo esto. Eh, ya se conoce cuáles son los efectos que está teniendo pues, el ser humano en el adolescente, la cantidad de aumentos de consulta de psiquiatría, pues por estos motivos, y se están discutiendo a nivel académico cómo cambiar esto. Lo que pasa es que es un sistema tradicional que ya viene durante tanto tiempo hecho, que es difícil. Afortunadamente ya tenemos ya las escuelas Montessori, que no solamente están en infantil, sino ya en primaria, y vamos a ver si esto nos podemos continuar con una secundaria que se vaya expandiendo, pero hay que cambiar la mentalidad, no solo
de lo que sería bottom down, sino también desde las universidades. Entonces, cambiar el sistema de cualificación. O sea, cómo yo te voy a elegir a ti como candidato, cambiar esos baremos. Pero sí, ahorita lo que está en la mesa es la gran cantidad de enfermedad mental que existe por esa hipercompetitividad versus de que al final existe un burnout. Cuando llegan a la universidad y vuelven también a ir a consulta, pero ¿por qué? Ya no pueden más o se beben toda la universidad. Entonces me voy al otro extremo. Entonces, eso sí, está sobre la mesa, afortunadamente, y esperemos que esos cambios se hagan más antes que tarde. Sí, Ujú. muchas gracias. Sí, porque más está muy vinculado al estrés, ¿no? Y todo lo que sabemos hoy del estrés, de cómo genera enfermedades, finalmente los adultos, la gran cantidad de enfermedades está generada por esta parte de competitividad, de estrés, y es lo que nos enseñan desde pequeños. Entonces sí, pues estamos trabajando para cambiar estas cosas Pues entre justamente, o todos. sea, si quieres te comento algo que todavía pues no lo he abierto, pero viene el caso y es una de las propuestas que estoy haciendo de salud mental, es entrándome a los colegios a meter un programa que se llama Power Your Voice y es meter un estudio de grabación dentro de los colegios para que los niños puedan experimentar y volver a escucharse desde dentro cuáles son sus pensamientos y no solamente en grupo, especialmente en la adolescencia, porque en la adolescencia pensamos en grupal, tengo que pertenecer, pero me olvido de mi individuo. Entonces, volver a escucharte para sentirte tú como un individuo, pero a la vez pertenecer a lo grupal. Entonces, están sucediendo programas dentro de los personas que estamos en el mundo de la ciencia, tratando de meternos a nivel de la educación, pues justamente para poder intervenir allí, como prevención. Sí, yo estoy generando ahorita un proyecto de investigación también para educación consciente en primaria, desde educación básica, y pues está súper interesante unir toda esta parte de la ciencia con la parte de la espiritualidad, que finalmente pues, es este máster, ¿no? Pues eso es lo que va a hacer que esto cambie. Porque los problemas ya se saben, los síntomas Ujú. ya se saben. Ahorita necesitamos es ver cómo los tratamos, cómo los prevenimos, acciones, qué podemos modificar en el sistema educativo para que esto no suceda. Así que fenomenal, enhorabuena que estés metida en esto y ojalá Gracias. esta semillita te haya podido también afianzar en tu trabajo. Y muy lindo. Gracias. Nada, tienes. Gracias, Anís. Pues Raquel, si quieres terminamos con tu pregunta. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y gracias Helen por tu ponencia y por compartir. Quería compartiros una reflexión y también una experiencia, porque desde el primer momento que has empezado a hablar de la creatividad, pues quería compartiros mi experiencia trabajando con la creatividad. Desde hace 7 años, supongo que lo conocerás, Helen, el libro del camino del artista de Julia Cameron. No sé si lo conoces. No lo conozco, lo he escuchado, pero lo tengo que leer. Ya Pues yo creo que sí, porque según te estaba escuchando, constantemente me venía este libro que yo vengo trabajando desde hace 7 años. Lo trabajé conmigo y lo trabajo con otras personas y hay una conexión muy profunda. Julia nos invita a hacer esa conexión muy profunda entre la creatividad y la espiritualidad. Entonces, cuando hablabas de ese dedicarnos tiempo, un par de horas, el tema de cómo mejora a nivel de la salud, la cultura, bueno, pues precisamente en este libro hay como dos herramientas que son fundamentales. Una es la escritura, nada más levantarte, escribir 3 caras, que yo os invito a que lo practiquéis porque realmente es muy poderoso levantarse por la mañana, irte a un papel, a un folio en blanco y escribir 3 caras, pues, puesto que ella dice que eso nos sirve para ir drenando todo lo que nos impide tener como el canal que nos conecta con el gran creador, que está lleno de pelusillas, ¿no? Y que a medida que vamos limpiándonos conseguimos, bueno, es un ejercicio meditativo de cualquier manera, ¿no? A través de la escritura. recién conectado con tu proceso Eso primario de es, sueño. recién levantada, sí. Dice que si es posible irse directamente al papel. Y la otra herramienta que se utiliza durante las 12 semanas que dura el trabajo de este libro, porque es un trabajo que va por semanas, trabajando cada semana una temática, es la cita con el artista y es dedicarte dos horas a la semana para hacer una actividad que bien puede ser en la naturaleza, o sea, no tiene por qué ser de gastarte dinero ni ir a algo cultural, sino un poco lo que tú estabas describiendo, ¿no? De manera que con la escritura lo que hacemos es limpiarnos y con las citas con nuestro artista, que ella recomienda que sean, que vayas solo o sola,
que no vayas con nadie, sino que te dediques esas 2 horas, pues a lo mejor tu cita con un artista puede ser un baño con velas en tu casa, con música clásica, si te gusta, es decir, que busquemos esas 2 horas para llenar el pozo, para nutrirnos, ¿no? Entonces me conectaban, ¿no? Esto que compartías, ¿no? Sobre todas estas reflexiones de estos otros profesionales, ¿no? Me conectaban mucho con este libro que yo os invito a que si os apetece exploréis, porque está muy conectado con todo lo que hemos visto aquí, con el juego, con volver a la infancia, con saber qué cosas nos gustaban, con mucho, es una actividad muy de juego, ¿no? Y bueno, pues quería compartiros esto por si servía de ayuda. Ay, estupendo. ¿Cómo es que se llama el libro? Están preguntando Pues aquí. mira, lo tengo aquí, porque es que como lo tengo aquí, porque lo estoy trabajando ahora, se llama El camino del artista, Ajá, ahí de está. Julia Cameron. Os invito Listo. a Este va. a que lo investiguéis. Quiero que vean que este tipo de conferencias, esto es lo que está sucediendo, es una acá positiva. O sea, fíjense que todos estamos aquí aprendiendo. O sea, ya yo me estoy llevando dos cosas que ya lo voy a meter aquí, pues para mis estudios. O sea, esto no solamente es unilateral. Ujú. Entonces, de aquí nos vamos a ir con una acá muy elevada. Así que gracias, gracias Julia. Gracias. Gracias Raquel por compartir esto. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Yo me leí ese libro hace un montón y la verdad que muy recomendable. Muchas gracias. Helen y Julio, cuando queráis, ya podemos despedirnos de todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Julio, cuando Bueno. quieras. Sí, Helen, amiga, pues muchísimas gracias, como siempre. A mí me gustaría cerrar porque han salido temas súper interesantes. Nuestra línea, la línea del máster, está encuadrada sobre todo en el maestro Gerardo Smeldin y hablando del propósito, que es una pregunta súper interesante a la que da respuesta el tema del Ikigai o tantísimas otras alternativas, como por ejemplo, bueno, los geniotipos que habéis hablado también. Hay muchos modelos. Está la astrología, está el diseño humano, está la numerología. Es decir, hay muchos modelos, muchos encuadres para buscar ese propósito en los seres humanos. Aquí en el máster utilizamos el eneagrama, mi querido eneagrama, ¿no? Cuando uno entiende el nivel, bueno, pues de estructura que tiene a nivel cerebral, a nivel emocional, a nivel conductual, cuando uno sabe observar cuál es su personaje, en ese momento también puede observar su propósito. Y el propósito está vinculado directamente con lo que decía Gerardo Smeldin, con elevar nuestro nivel de paz interior, ser felices, porque al tener paz interior ineludiblemente podemos ser felices, solamente podemos ser felices, y desde esa felicidad poder estar también al servicio de las personas. Yo creo que este sería como el combo más generalista, ¿no? Y lo extraemos de la figura de Gerardo Smerdin y de muchas otras bueno, autoridades, ¿no? Que han escrito a lo largo de este tiempo. La antigua sabiduría perenne de la humanidad siempre hablaba de la paz, ¿no? Del generar, elevar nuestro nivel de paz interior, porque desde ahí el propósito se da de manera fácil, ¿no? Cuando uno tiene energía vital elevada, es decir, cuando hemos descansado, nos hemos alimentado, hemos hecho ejercicio, hemos meditado o algún tipo de práctica espiritual, nuestra energía está en altísima frecuencia vibratoria y por lo tanto la creatividad también se da, que era lo que estabais hablando, ¿no? O sea, que estamos hablando de muchísimas cuestiones desde diferentes perspectivas, pero a mí sí que me gustaría acotar en este sentido porque en este módulo segundo del ser humano, precisamente al hilo de lo que decía Gerardo Smerdin, nuestro objetivo es que sabiendo y comprendiendo qué implica ser un humano, podamos elevar nuestro nivel de conciencia y desde ahí, bueno, pues vivir cada vez con mayor nivel de paz. Como digo, cada uno encuentra su camino, lo que le resuene. Esta es nuestra propuesta. Si alguno ahora mismo estáis con duda, podéis incorporaros también al módulo. Laura os podría informar acerca de todo esto. Y yo creo que terminamos aquí. Helen, amiga, 9 años ya acompañándonos y por muchos más. Y agradecer de verdad a todos y a todas por vuestra presencia y por vuestra voracidad en aprender, en compartir conocimiento
Y nada, nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande a todos.